Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos tiene con bien en este lugar. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jesús, de los pastores que nos están acompañando. Vamos a darle un fuerte aplauso, vamos. Qué bonito tiempo también. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Argilio, una enseñanza poderosa. Y bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo en el reino. ¿Cuántos lo creen? Así que dígale a que está a su lado, vamos a seguir aprendiendo. Y hoy te voy a dar una enseñanza para que ya te vayas saturado de la presencia de Dios y de la palabra para tu casa. Saludamos a todos los que nos ven en línea. Saludamos a todos los que están viéndonos desde Colombia, Puerto Rico, desde diferentes lugares. Escríbenos por favor desde dónde nos estás viendo y yo voy a tener la oportunidad de saludarte. Así que espero tu comentario y espero que puedas compartir este video para que otras personas sigan siendo edificadas en el Espíritu. Así que bueno, aquí voy a traer la enseñanza de hoy. Y voy a hablar de la prioridad de los dones en el reino. Diga conmigo, dones en el reino. Los dones son muy importantes porque son la manifestación de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a los lugares más cautivos de la tierra y subió de ellos para darnos dones a nosotros los hombres. Fue algo que Él ganó en el Espíritu. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y como Él lo ganó en el Espíritu, nosotros debemos atesorarnos de esa manifestación del reino de una manera grande. Primera de Corintios 12, 4, no es este texto el principal que voy a hablar, pero es base de lo que voy a decir. Primera de Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Eso es lo primero que debemos entender nosotros, que los dones en el cuerpo de Cristo son diversos. Nadie quizá tiene lo mismo que yo tengo, pero tu habilidad complementa la mía. ¿Cuántos me están entendiendo? Quizá el pastor tal no predique como el pastor Juan, ni el pastor Pedro predique como el pastor Luis, pero lo importante es que todos somos eficaces y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y muchas veces uno escucha las críticas de por qué este no se mueve en liberación, por qué este no se mueve en la gracia, por qué este está en las raíces hebreas. Entonces hay como una competencia de ministerios, pero en realidad en el reino no existe la competencia, existe el complemento. Entonces lo que usted sabe y lo que usted manifiesta de parte del Señor me complementa a mí. Dice, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones. Hay muchas operaciones en el Espíritu. Hay milagros, hay profecía, hay enseñanza, hay liberación, hay impartición, ¿verdad? Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. La palabra de ciencia es conocimiento del pasado, presente y futuro por la revelación del Espíritu Santo. Es una palabra que va en contra de lo que los brujos hacen, porque los brujos adivinan, pero los profetas tenemos don de ciencia. Y le voy a decir algo. Satanás siempre ha querido imitar al cuerpo de Cristo o a Jesucristo. Jesucristo fue el mayor profeta, porque dice la palabra
que el Señor Jesucristo ejerció un ministerio profético. Él tenía un ministerio de revelación. Él no solo era el Mesías, él también fue un profeta. Alguien con un ministerio profético poderoso. No solo fue un profeta, también fue un apóstol. El libro de Hebreos lo muestra como apóstol. También no solo fue un apóstol, también fue un pastor, porque dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cuántos me están entendiendo? En Jesús habían los 5 ministerios. También fue maestro, porque a él lo llamaban de rabí, maestro. Entonces en Jesús operaban los 5 ministerios, y cuando los 5 ministerios se unen, manifiestan a Jesús aquí en la tierra. Dice la palabra en el libro de Santiago: someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La mano de Dios son los 5 ministerios: ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio de la enseñanza y ministerio pastoral, para que Él los exalte. Entonces, cuando la palabra nos habla del arrebatamiento, nos está hablando de exaltar, pero yo sí creo en que vamos a ser arrebatados, pero también hay algo que nos va a subir en el mundo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Para que nos exalte. El arrebatamiento ya es lo final de las manifestaciones y del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero más que estar esperando un arrebatamiento en este tiempo, usted tiene que estar esperando que Dios lo suba espiritualmente, porque si Dios a usted lo sube espiritualmente, usted va a poder influenciar a otros para que otros conozcan al Señor y para que en los tiempos finales sean arrebatados. Pero usted, sin el poder de Dios y sin los dones de Dios, predicando un arrebatamiento sin poder, sin usted elevar a los demás en las dimensiones espirituales en las que Dios quiere que usted y los otros sean elevados, entonces nadie va a ser arrebatado, porque para poder vencer al anticristo tenemos que tener poder de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca. Cristiano sin poder no va a poder resistir la gran tribulación. Por eso la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Poder no solo para hacer milagros, sino poder para yo mantenerme en el Espíritu. Poder es la esencia del Espíritu dentro de mí. Por eso los dones son muy importantes. Una persona sin dones y sin mucho conocimiento y con mucho conocimiento se puede convertir en un religioso. Eso eran los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento pero pocos dones. Entonces está también el otro extremo. Personas con mucho don pero sin conocimiento. Entonces Jesús nos enseñó algo bien poderoso. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras. Entonces no hay que dejar a un lado ni el poder de Dios, ni hay que dejar a un lado las escrituras. Hay que operar en el balance del reino, que es un conocimiento revelado de las escrituras, y operar bajo el poder de Dios. Entonces dice: a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién es el que hace el que hace que los dones operen en nosotros? El Espíritu. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos da el poder. Diga conmigo: nos da el poder para que los dones operen en nosotros. Y dice Romanos 12, versículo 6.
Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, todos los dones son importantes. Y todos los dones son dados por el Espíritu. Pero hay una prioridad en los dones. ¿Cómo así? Sí. No es que unos sean más importantes que otros. Es que a veces, vamos a colocar el ejemplo del cuerpo. Si al cuerpo le sacan el corazón, ¿qué pasa? ¿Verdad? Si a alguien le cortan, ¿verdad? No voy a hablar, le cortan aquí la... ¿Qué pasa? No vive, ¿verdad? Pero si a alguien le cortan un dedo, sobrevive. ¿El dedo es necesario? Claro. No estamos menospreciando a nadie. Pero hay cosas que si le quitan al cuerpo, el cuerpo puede sobrevivir y otras que no. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor nos dio un fundamento a nosotros, que es el fundamento de Jesucristo. Y el Señor tiene un fundamento que es apostólico y profético. Por eso la Escritura dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo tiene un reino, porque nosotros predicamos el reino. Pero ese reino es apostólico y profético. Por eso es que Jesús no vino a levantar una religión. Jesús vino a constituir a 12 apóstoles. Y dice la palabra que Jesús le dijo a los fariseos, les enviaré apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque es el fundamento de Dios. Dice la palabra que la iglesia primitiva era una iglesia apostólica y profética. Habían apóstoles y habían profetas. Y ese es el diseño que Dios quiere traer a nosotros en este tiempo. Un diseño apostólico y profético. ¿Qué significa un diseño apostólico y profético? Que nosotros podamos operar bajo el ministerio de la revelación, porque los apóstoles operan bajo el ministerio de la revelación, y podamos también manifestar el ministerio profético, que es el ministerio del discernimiento. Cuando nosotros tenemos revelación y discernimiento, vamos a tener la palabra rema en nuestra vida, y con la palabra rema en nuestra vida vamos a caminar con el espíritu correcto. Por eso los apóstoles y los profetas son completamente necesarios. La iglesia primitiva estaba conformada por apóstoles y profetas. Entonces dice aquí, en el versículo 6, primero habla del don de profecía, que es el fundamento profético, el fundamento de la revelación. Porque la revelación es lo que a mí me va a dar la capacidad de poder ver en el espíritu lo que verdaderamente el Señor quiere conmigo. Solo cuando yo tengo la unción profética, puede que no todos seamos profetas, puede que no todo el mundo tenga el don de profecía, pero sobre nosotros debe haber un manto profético, una unción profética, una unción apostólica porque me lleva al diseño de Dios, y una unción profética porque me guía a que yo camine correctamente en ese diseño. Por eso yo debo estar arropado de una unción profética. La unción profética me va a dar el discernimiento, ya que yo estoy en el diseño para caminar en ese diseño correctamente. Cuando yo tengo un diseño, Pastor Argilio, que sabe de arquitectura y fue constructor, y que tuvo la experiencia de construir muchas casas y edificaciones con su empresa, él sabe que cuando uno tiene un diseño, ahora debe saber cómo aplicar ese diseño. Si usted tiene un diseño, que es el diseño que Dios nos da a través de los apóstoles, pero usted no sabe aplicar ese diseño,
entonces usted no va a hacer una buena construcción. Los profetas nos dan las especificaciones para nosotros saber construir el diseño. Y eso lo dice en Ageo capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel era el edificador, que representa lo apostólico, el que trae el diseño, el que edifica. Y el profeta, que era Ageo, es el que da las instrucciones de lo que el edificador debe hacer. Y dice también en el capítulo 1 de Ageo, dice en el versículo 12, capítulo 1, 12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Los edificadores escucharon las palabras ¿de quién? Claro, no es que uno va a creerle a todo el mundo, cualquiera que diga profeta. Así se dice, no. Yo le he enseñado a ustedes tienen que discernir la voz profética. ¿Cuántos me están entendiendo? No es cualquiera sale por ahí, no, así dice el Señor, papá. No. Aquí le creemos a gente que verdaderamente viene a traer un mensaje de Dios. Y la palabra nos enseña a probar los espíritus. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Usted como cristiano maduro debe entender cuando una profecía viene de Dios y cuando no. Usted no puede irle creyendo a todo el mundo. Si se le aparece uno en la esquina y te dice: así dice el Señor, deje a su marido y deje a su casa. Entonces, así hay gente, ¿verdad? Y entonces hacen un montón de cosas porque Dios les dijo. No. Usted tiene que ser un creyente maduro, que escucha con madurez la palabra profética y la palabra apostólica. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay personas que están heridas con los profetas y que dicen: no, que ya yo no creo en los profetas porque un profeta me dijo algo y no se me cumplió. El problema fue suyo en creer lo que usted no discernió, que no era de Dios. Eso no es culpa ni del profeta. Si a mí alguien me engaña, eso no es culpa de la persona, es culpa mía. ¿Sabe por qué? Porque yo fui quien me dejé engañar. Porque yo no tuve discernimiento. Entonces, uno siempre vive buscando responsables y culpables, cuando el problema muchas veces es la debilidad espiritual de nosotros, la falta de discernimiento de nosotros. No te deje de estar echándole la culpa a los profetas, deje de estar echándole la culpa a la gente y agarre responsabilidad. ¿Usted por qué no escuchó al Señor? ¿Usted por qué no se dejó instruir por el Señor? Entonces, el profeta viene a confirmarnos lo que ya Dios nos habló a nosotros, que somos íntimos con el Espíritu. Porque si usted está esperando que venga un profeta a hablarle lo que el Espíritu ya debió hablarle a usted, entonces estamos fundamentándonos sobre hombres y no sobre la revelación del Espíritu. Usted tiene que tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene una relación personal con el Espíritu Santo, viene el profeta y le confirma. O viene el profeta y te direcciona y dice: uy, lo que yo estaba pidiendo, quizás estaba pensando algo que era erróneo, y el profeta fue usado por Dios para direccionarme. Esto fue lo que hizo el profeta Ageo. El profeta Ageo fue a ayudar a los edificadores.
Dice aquí la palabra en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Los profetas despiertan tu espíritu. Gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, los profetas son los que nos ayudan a despertar nuestro espíritu, activan la palabra del espíritu en nosotros. Una iglesia sin lo profético es una iglesia que está muerta espiritualmente. ¿Por qué la religión? ¿A quién persigue la religión? A los profetas. ¿Contra quién se levantó Jezabel? Contra el profeta Elías. ¿Sabe a quién el diablo tiene entre ojo y ojo? A los profetas, porque son los que traen la palabra del reino. Son los que traen la palabra revelada. Por eso uno de los ministerios más perseguidos es el ministerio profético. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que los profetas hablen la palabra revelada a la iglesia, que los verdaderos profetas hablen la palabra revelada a la iglesia. Porque la palabra verdadera profética te saca de la religión, te sacude las estructuras religiosas, te sacude las estructuras del hombre, te saca del ámbito natural y te lleva a un ámbito del espíritu. Por eso es que las palabras de Jeremías retumbaban en el espíritu. Por eso es que las palabras de Ageo despertaban el espíritu de la gente. Por eso es que las palabras de los profetas dimensionaban a quien las escuchaba. ¿Por qué cree usted que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué no fue al sumo sacerdote? ¿Por qué no fue al escriba de Israel en ese tiempo? Porque el profeta era el que estaba trayendo la palabra del Espíritu. Y le estaba trayendo la palabra a esa generación. La voz profética es importante en el cuerpo de Cristo. Importante, importante, importante. Por eso, el primer don que el Señor nos habla en Romanos 12:6 es el de la profecía. Es sumamente importante que usted sea un creyente profético. Por eso usted es necesario que se ponga a instruirse en lo profético. Usted tiene que formarse en lo profético. Porque usted no es solo venir y recibir una profecía. Es también cómo saber reaccionar ante una palabra que me dan. Porque si usted recibe una palabra profética, pero usted no acciona, entonces es como si Dios le dice a usted, vas a sanar muchos enfermos, pero tú no oras por ningún enfermo. ¿Cómo se van a sanar si tú no oras por ellos? Dios te dice, mira, te voy a dar una casa, pero tú no haces las gestiones para tener la casa. Ok, cuando me venga. Dios me dice, te voy a dar un ministerio grande, pero usted no se prepara, no lee la palabra, no ora, no se consagra para Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Entonces, toda palabra profética requiere una acción. Y la acción, cuando nosotros la hacemos, requiere sabiduría. Porque si usted camina detrás de una palabra profética, pero si usted no la hace con sabiduría, entonces ahí es donde vienen. Ay, pero es que el profeta me dijo que orara por el enfermo y no se sanó. Y no, usted tiene que ser sabio. Dios le dijo que a través de usted se van a sanar enfermos, pero usted tiene que tener el discernimiento para saber cuándo declarar la palabra. ¿Me está entendiendo? Dios me dijo que me va a abrir puerta y voy a predicar. Sí, pero no todas las puertas son de Dios. Usted tiene que saber cuál es la puerta correcta. Dios te dio un ámbito general de lo que va a hacer contigo. Pero tú tienes que saber por cuál puerta entrar. Requerimos sabiduría para emplear la palabra profética que nos es dada. Entonces, primero, el don de profecía. Segundo, el don del servicio. Los servidores son importantes. El segundo don
que yo resalto en orden de prioridad es el del servicio. Usted tiene que tener un don de servicio poderoso. Fíjese que el Señor mismo lo dice en su palabra. Cualquiera que le dé, así sea un vasito con agua, a uno de los profetas, no quedará sin su recompensa. Hay una prioridad en el ministerio profético porque trae el mensaje revelado del reino. Pero también en el servicio hay grandeza. En toda grandeza hay un fundamento de servicio. Dice la palabra de Dios: el que quiera ser grande en el reino, sea un ¿qué? Sea un servidor. Entonces habla de grandeza. No que sea más que el otro, ¿verdad? Es cuestión de prioridad, es cuestión de función. ¿Usted quiere ser grande en Dios? ¿Cuántos quieren ser grandes en Dios? Yo tengo que aprender a servir. En todo lo que usted pueda servir, sirva. Porque usted está haciéndose grande cada vez que sirve. Cada vez que usted le sirve a Dios predicando, cada vez que usted le sirve a Dios de alguna manera, cada vez que usted le sirve a Dios evangelizando, cada vez que usted le sirve a Dios aquí en las cosas de la casa del reino, de la casa de Dios, cada vez que usted le sirve a Dios, así sea en el teléfono, cada vez que usted le sirve a Dios haciendo algo para el reino de los cielos, usted está haciéndose grande. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo vino la doble porción sobre la vida de Eliseo? Sirviendo al hombre de Dios. Para yo ser grande en el espíritu, tengo que aprender a servir a Dios y tengo que aprender a servir a los hombres de Dios. Porque estamos en una generación donde solo queremos que nos sirvan. Solo queremos hacer cosas, si me conviene lo hago y si no me conviene no. Usted simplemente sirva, que entre más usted sirva, está acumulando grandezas. El tercer don que yo resalto en orden de prioridad, ya para ir cerrando, es el de la enseñanza. Si ya yo estoy fundamentado en una revelación, un espíritu profético, soy un servidor tremendo, entonces ya ahí puedo enseñar. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar lo que yo no vivo. Primero yo tengo que hacer y después enseñar. ¿Y cómo yo hago? Sirviendo. No es solo diciendo, es sirviendo. ¿Cuántos lo creen? Repita conmigo: primero lo profético, segundo el servicio y tercero la enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Lo cuarto, la exhortación. Hay personas que quieren exhortar sin antes servir y hay personas que quieren exhortar sin antes enseñar. Antes de usted exhortar, tiene que enseñar. Es como un niño. Si un niño no sabe hacer algo, lo primero que hay que hacer es enseñarle. Y después, si después de un tiempo, como decimos por ahí en lo costeño, no se le ha dado la gana de hacer las cosas, pues entonces ahí uno lo regaña y le dice: venga acá. Pero en realidad la palabra exhortación es dirección de Dios. Es instrucción de Dios. Más que un regaño, es la instrucción que le damos a alguien. Pero sí es una instrucción que inspira a la persona a hacer algo más. Entonces, primero hay que enseñar. Yo te enseño. Y segundo, si ya a ti no se te ha dado la gana de hacer las cosas, pues te tengo que mira, ven acá, porque usted no hace las cosas, hágalas. Eso le va a traer bendición a su vida. ¿Cuántos lo creen? El otro don en el orden de prioridad es el
el don de poder dar. Diga conmigo, yo soy un dadivoso del reino. Dice el que reparte, el yo poder dar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy materialista, donde todo es el dinero. Usted va a McDonald's, es dinero. Usted va a su casa y encuentra el bill de la luz. Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Y usted tiene que aprenderse a desprender del amor al dinero. ¿Por qué Dios nos pide que nosotros demos? Porque es la manera de Él desarraigarnos del apego al dinero y confiar no en el dinero que yo tengo, sino en Él que es mi proveedor. ¿Por qué? Porque si usted tiene dinero, usted cuando tenga dinero en la cuenta se va a sentir tranquilo. Porque usted sabe que puede comerse un McDonald's, usted sabe que puede pagar la luz, usted sabe que puede hacer lo que necesite hacer con el dinero. Pero en el momento que no lo tenga, si usted no tiene una confianza en Dios, usted lo que le va a caer es un desespero y una depresión horrible. ¿Verdad? Si usted no tiene su confianza cimentada fuerte en Dios y le viene una crisis financiera de esa, como a todos nos ha pasado. ¿Cuántos hemos pasado crisis financieras? Y yo he pasado un montón. Y de repente vienen esas tormentas financieras y usted no se aferró y no aprendió a confiar en Dios. Hay gente que se quita la vida. Hay gente que se desespera, hay gente que roba, hay gente que hace cosas ilícitas, hay gente que puede hacer lo que sea porque le entra un desespero de eso. Y esos desesperos económicos son horribles. ¿Cuántos han corrido así por un desespero económico así horrible? ¿Verdad? Pero cuando vengan esos momentos, usted tiene que haber aprendido a confiar en el Señor. Usted tiene que haber aprendido a que su proveedor no es el banco, su proveedor no es como usted pueda tener el dinero, su proveedor es el Señor. Y cuando su proveedor es el Señor, usted va a estar tranquilo en el momento bueno y en el momento malo, porque usted sabe que el Señor está ahí con usted y que Dios no va a dejar a sus hijos desamparados. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de Chase, no viene del Bank of America, no. Mi socorro viene del Señor. Entonces, para yo poder quitarme todo ese apego a lo material, el Señor me enseña a dar. El dar me hace una persona con un corazón más sensible. Póngase usted esta tarea y póngase a dar un mes. Usted dele a todo el que pueda. Y va a ver usted que su corazón se va a sensibilizar hacia la necesidad del otro. Se va a sensibilizar hacia el reino de Dios. Usted se va a volver una persona más noble, más limpia de corazón. El dar trabaja con tu corazón porque es una acción de desprendimiento. Saca el egoísmo que hay en mí y yo puedo compartir de lo que tengo con los demás. Entonces el dar es poderoso en el espíritu. Por eso dice la palabra que después de la exhortación viene el repartir, el yo poder dar. Dice, y el que preside con solicitud. La diligencia en el reino es muy importante. Dios quiere que yo haga algo, Dios quiere llevarme a una dimensión, pero yo tengo que ser diligente. Si el Señor quiere que yo sea un empresario, yo tengo que ser diligente en las cosas de mi empresa. El Señor quiere que yo me meta en el ministerio, yo tengo que ser diligente en las cosas del ministerio. El Señor quiere arreglar mi casa, mi familia, yo tengo que ser diligente arreglando las cosas de mi casa y mi familia. Dios me prometió a mí que me va a dar mis documentos, yo tengo que ser diligente en lo de mis documentos. Dios me prometió a mí que yo
voy a lograr cosas grandes. Yo tengo que estar buscando lo grande de Dios, tengo que ser diligente. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos me están entendiendo? En la diligencia está la bendición. ¿Qué dice la palabra? Pide y se te dará. No solo al Señor, usted también tiene que tocar puertas en lo humano, pero toque las puertas correctas. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo último, la misericordia, ¿verdad? Yo tengo que aprender a ser misericordioso, a ver a los demás siempre con ojos de amor. No con ojos de religión ni de juicio, sino con ojos de amor. ¿Por qué? Porque si yo soy misericordioso, yo entiendo que yo pudiera estar en el mismo zapato de esa persona, pero que gracias a Dios yo no estoy. Por eso la palabra en Gálatas capítulo 6 dice algo muy interesante. Dice en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Cuando usted ve a alguien en un problema, usted entienda que el que pudiera haber estado en el problema fuera usted, pero por la misericordia de Dios usted no está ahí. Usted no sabe qué llevó a esa persona a cometer un error. Usted no sabe qué situación está viviendo esa persona. Por eso, antes de juzgar a alguien, usted tiene que colocarse en los zapatos de esa persona. Y eso es mirar con los ojos de misericordia. ¿Por qué Jesús pudo ver a los demás con misericordia? Porque Él sabía que iba a sufrir en la cruz. Y dice la palabra que Él tuvo compasión de la gente, que tuvo misericordia de la gente. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le iba a doler ese sacrificio. Y era un sacrificio que él no se merecía, pero hay cosas que la gente pasa que no se merece y hay cosas que sí se merece, pero igual la gente sufre. Y Jesús hizo las cosas por compasión y misericordia, es por el sufrimiento que Él vio en las personas. Esos son dones esenciales. Se nos enseñó que solo había 9 dones. No, hay muchos dones. Que los 9 dones del Espíritu, sí hay 9 dones, pero hay muchos más. Yo no puedo limitar a Dios a un número. O hay personas que dicen, no, es que el canón de la Biblia es este. Yo tampoco puedo limitar a Dios a un libro. Porque entonces mi Dios terminaría siendo un libro y no es Dios. Yo no puedo limitar a Dios. El humano vive encerrando a Dios. El humano vive limitando a Dios. Por eso los fariseos dijeron, no, Dios no puede hablar después de Malaquías. ¿No? ¿Y quién encierra a Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y te seguirá dirigiendo, te seguirá hablando. Él no está muerto, Él no es un libro, porque si yo tengo a Dios como un libro, entonces la Biblia sería igual a un libro de filosofía, a un libro de derecho, a un libro de instrucciones. No, Dios es una persona y Él manifiesta su persona a través de la persona del Espíritu. Y Él está vivo y Él tiene boca y te sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? Es más, Él es más real que tú y Él es más real que yo. Es más, Él sustenta la creación. El ser humano vive limitando a Dios. Pero tenemos a un Dios que es soberano y ilimitado. ¿Cuántos lo creen? Así que yo quiero orar hoy por ti en este momento. Yo quiero que hoy por favor te coloques sobre tus pies. Vamos a orar un momento. Oh Ramacenda, la Masaya. Oh Ramacenda, la Masaya. Oh Ramacaya, te pido porfa que levantes tus manos y di conmigo, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú eres grande, soberano, poderoso. Desata sobre mí, Señor, la unción apostólica y la unción profética, Señor. Oh Ramacenda, la Masaya, desata sobre mí, Señor, el don del servicio. Desata sobre mí el don de la enseñanza.
Desata sobre mí el don para poder exhortar en amor a los demás y guiarlos a su destino profético. Desata sobre mí el don de yo poder dar y desprenderme de ese sentimiento egoísta de querer más y más, sino que yo pueda compartir con los demás, Señor. Permíteme ser diligente en las cosas del reino, Espíritu Santo, que yo pueda caminar, que yo pueda avanzar, que yo no sea un cristiano que vive retrocediendo, sino un cristiano que vive avanzando, creciendo. Oh, Ramasenda la Masaya, que viva hacia adelante en su propósito, en el nombre de Jesús. Y permíteme, Señor, tener un fundamento de misericordia. Desata sobre mí tus dones, oh Señor. Desata sobre mí tus dones, oh Señor. Desata sobre mí, Padre, diversidad de operaciones. Desata sobre mí diversidad de dones. Desata sobre mí tu espíritu, oh Rey. Desata sobre mí, Señor, manifestaciones del espíritu para mi provecho. Desata sobre mí sabiduría. Desata sobre mí palabra de ciencia. Desata sobre mí fe. Oh, Ramasenda la Masaya, desata sobre mí dones de sanidades. Desata sobre mí el poder hacer milagros. Desata sobre mí profecía. Desata sobre mí discernimiento de espíritus. Desata sobre mí diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, creyendo que todo esto lo hace el mismo Espíritu para revelar a Jesús. Jesús dijo: yo no los dejaré solos. Les enviaré el Paracletos. Les enviaré el Ruach HaKodesh. Les enviaré el Espíritu Santo, que Él les instruirá. Él les convencerá de pecado, justicia y juicio. Y me revelará a mí. La función de los dones y la función del Espíritu es revelar la obra de Jesús. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Desata tus dones sobre mí. Señor, hoy perdono a cualquiera que haya mal usado tus dones conmigo, Señor. Entiendo que somos humanos. Entiendo que somos imperfectos. Así como yo me he equivocado, yo entiendo que esa persona se equivocó conmigo, pero hoy lo perdono en mi corazón. Hoy saco toda herida. Hoy saco todo dolor. Hoy saco todo resentimiento. Tu palabra dice, Señor, que si 70 veces 7 mi hermano peca contra mí, yo lo debo perdonar, Señor. Si alguien en una iglesia me hirió, si alguien en una iglesia generó en mí un descontento, si alguien a través de un don espiritual me hizo daño, hoy quiero perdonar a esa persona y lo voy a mirar con ojos de misericordia. Por eso, en la prioridad de los dones, el apóstol Pablo finaliza con la misericordia, porque después de muchas manifestaciones el humano puede errar y necesitamos ver los dones y quien opera en los dones con ojos de misericordia. Por eso es que hay gente que cuando un pastor falla no lo perdona, porque se les olvidó que en la prioridad de los dones el último que se menciona es la misericordia, para que no se nos olvide. Finaliza con la misericordia. Por eso es que cuando un profeta se equivoca o ven un error en un profeta, hay gente que se va de la iglesia, deja de creer en los profetas, hacen Facebook, foro en contra de los profetas. Pero todos somos humanos y nos podemos equivocar. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Usted tiene que ver a los demás con ojos de misericordia. No solo al que está comenzando, sino también a los líderes. Porque hay personas que están comenzando y fallan muchas veces y el líder les ha aguantado 100 caídas. Pero si el líder cae una vez, ese es suficiente para devastarlo, destruirlo, para apiedrarlo. Y te voy a decir algo.
Dios está sanando tu corazón en este momento. Dios está sanando tu corazón en esta mañana. Usa los dones de Dios con humildad, con ojos de misericordia, con ojos de amor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quiebra yugos, Señor. Quiebra cadenas, Padre Santo. Brabaraka basakaya. Oh Ramasai, pastor. Oh Rabasekaya vaya y Rabasheta la basaya. Oh Ramasai, yo siento que el Señor está obrando en este momento. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Oh Ramasenda, la Masaya. Oh Ramasenda, todos los que nos están viendo en línea. Oh Ramasella, vamos a adorar un tiempo al Señor. Vamos a adorar un momento al Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Sí, Señor. Llena mi alma. Sí, Señor. Llena mi ser. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Deja que te llene. llena mi vida. Deja que te sane. Llena mi alma. Deja que te limpie. Llena mi ser. Deja que toque y cambie tu corazón. Y lléname de tu presencia, lléname Deja que te toque con sus de dones. tu poder, lléname de tu amor. El Espíritu está haciendo una obra en ti. Y lléname Sí, Señor. de tu presencia, lléname Anhela sus dones. de tu poder, lléname Anhela la presencia de de Jesús. tu amor. Anhela sus dones. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Vamos a adorarle un minuto al Señor. Llena mi ser. Levanta tus manos al cielo un minuto. Espíritu de Dios, Levanta tus manos. llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname Adóralo. de tu poder, lléname de tu amor. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Y lléname, lléname Dile gracias, Señor. de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Y lléname, lléname Dile lléname, Señor. de tu presencia, lléname Concéntrate un momento. de tu poder. Olvídate de todo lo que hay a tu alrededor. De tu amor.
Concéntrate en este momento. y lléname. Deja que el Espíritu te llene. De tu presencia. Deja que el Espíritu te visite con sus dones. De tu poder. Deja que el Espíritu te visite De tu amor. y deposite dones sobre ti. Espíritu de Dios, visita a tus hijos. Llena Visita a tus hijos. Visita a tus hijos. mi alma. Deposita tus dones. El apóstol Pablo dijo: anhelen los mejores dones. Rabashenda la Masheya, pero sobre todo el profetizar. Ramasenda la Masenda la Masenda la Mashaya. Rabashenda la Mashenda la Mashenda la Mashaya. Ramasenda la Mashenda la Mashenda la Masheya Marishamaya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. De tu presencia. Brasara balabaceta la Basaya Balshabababai. Breca vos. Breva seca la baceta la baceta la Basheya. Erram diribisin diribaba basara ba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 . Bre boricata tirisi tiribro bracata la calibri bricata satana bracata la casata la basaya. Ebreketerika basitiri bricati cotirito bra 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 bra. Recibe poder de Dios ahora. Recibe poder de Dios ahora. Recibe poder de Dios. Tu vientre espiritual lleno de Dios, lleno del Espíritu ahora. De tu presencia lléname. Oh, rabaceta la baceta la De basaya. tu poder lléname. Brebaceta la baceta la De bas. tu amor. Espíritu de Dios, Lléname, lléname. unge sus manos, De Señor. tu presencia lléname. Bras. De tu poder lléname. De tu amor. Espíritu de Dios. Y lléname, lléname. De tu presencia lléname. De tu poder lléname. Sobre todos los que nos están viendo, poder de Dios. Y lléname, lléname. Gracias, Señor. De Gracias, tu Señor. presencia lléname. Levanta sus manos y diga: gracias, Señor, De tu poder por este momento. Diga conmigo: recibo de tus dones. Hoy se ha quebrado todo yugo en mi vida. Recibo tus dones. Anhelo tus dones. Desátalos sobre mí. Y con lo que me des, yo pueda ser efectivo en el reino. Gracias, Señor. Y lléname. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos bendecidos? ¿Cuántos estamos en victoria? Así que vamos a cerrar en este momento. Le damos gracias al Señor por todas las personas que han podido venir. Y vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si alguno trajo sus diezmos y sus ofrendas, puede pasar acá al frente. Si no, puedes hacerlo con tu tarjeta, con cheque, por medio de Zelle, Cash App, ATH móvil, PayPal. Si nos estás viendo en línea, en la parte de arriba puedes ver de la manera que puedes hacer enviar tu diezmo, tu ofrenda. Y vamos a orar en este momento. Vamos a orar creyendo que el Padre nos va a seguir bendiciendo en esta poderosa mañana. Oh Ramaceta, Ramacenda, la Masaya. Espíritu de Dios, te doy gracias, Señor, por desatar tus dones sobre nosotros. Gracias por sanar nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque recibimos esta palabra con fe y autoridad. En el nombre de Jesús.
Y ahora, Señor, nos permites honrarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Yo declaro, Señor, como profeta tuyo, que hay bendición y restitución financiera sobre cada uno de tus hijos, que no finalizarán el año con las manos vacías, sino que verán sus manos llenas por causa de la bendición sobreabundante del Padre. Amado mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. En todas las cosas el Señor va a llenar tus manos. Señor va a llenar tus manos de bendición económica para que tú puedas bendecir a otros. No vas a estar en escasez ni en limitación. El Señor te va a dar más. El Señor te va a dar más. El Señor te va a visitar. Oh Ramasaya, Ramasaya. Y así como visitó la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom fue prosperado económicamente por causa de la presencia del arca del Padre, del arca del pacto en su casa. Así, oh Padre Santo, el arca está en nuestra vida, es tu presencia, Señor. Y tú nos haces prosperar económicamente para que te podamos honrar y te podamos, Señor, oh Ramasenda la Masaya, ser instrumentos útiles para la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, tú conoces mis necesidades, Señor. Tú conoces de qué tengo necesidad. Tú conoces mis deudas. Tú conoces, Señor, todo con lo que yo estoy batallando económicamente. Pero hoy te las entrego a ti. Ya no son mías, te las entrego a ti. Sabiendo que tu Espíritu tiene el poder, no solo para transformarme y para darme la salvación, sino también para empoderarme, prosperarme y hacerme una persona, oh Ramasaya, bendecida, aún en lo económico, así como lo hiciste con Salomón, así como lo hiciste con David, así como lo hiciste con Abraham, que los prosperaste porque los necesitabas prósperos para la extensión de tu reino. Heme aquí, Señor, envíame a mí, prospérame, para yo poder ser instrumento de que el reino se siga ensanchando. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que bueno, mañana vamos a tener una conferencia en línea. Va a ser un poco inusual. Vamos a estar entrevistando a una persona con una historia de éxito. Mañana no va a ser entrenamiento, va a ser una historia de éxito. Y vamos a estar entrevistando diferentes personas para que el éxito que ellos han tenido también nosotros lo podamos alcanzar y tener. ¿Cuántos quieren ser exitosos en todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos? Y el próximo domingo a las 5 de la tarde vamos a estar aquí con el pastor y profeta Joel Copete, que viene desde Colombia. Así que invite a todos sus amigos, sus familiares, que no se lo pierdan el próximo domingo a las 5 de la tarde. Va a estar poderoso. Aquí también los pastores nos están acompañando. También vienen los pastores Flechas de Colombia. Vienen unos apóstoles de Tampa. Así que el domingo va a estar poderoso aquí. Y nos vamos a gozar y vamos a decirle también a nuestros pastores amigos, a invitarlos para que vengan a compartir con nosotros. Y va a haber buena comida con alguien que estoy mirando ahí. Como que no quiero. Que tiene la mano bendecida. Así que yo como que estoy mirando para otro lado por ahí. ¿Quién sabe? De pronto ahí creo que se lo reveló el Señor. Así que bueno, estamos en victoria, estamos en bendición. Salga tranquilo, descanse, ¿verdad? Vaya a compartir con su familia. Saludamos a todos los que nos ven en línea. Saludamos ahí a la pastora Evila Villalobos, a Rebeca Bustamante, bendiciones Rebeca, a Oscar Sánchez, a Gaby Ortiz. Saludamos a todos los que nos están viendo desde fuera.
Escríbenos desde donde nos ves y danos la oportunidad de saludarte y de bendecirte. Así que nada, estamos en victoria. Váyase tranquilo para su casa, disfrute de su familia y goce de la bendición que el Señor ya le ha dado. Amén. Buenas tardes.